La mitosis consiste en el reparto equitativo del material hereditario, es decir, el ADN característico. La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división celular. Este tipo de división ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con la formación de dos núcleos separados, es decir, la cariocinesis, seguido de la separación del citoplasma, para formar finalmente células hijas. Se forman dos. Antes de explicar las fases de la mitosis, toca explicar el ciclo celular, el cual es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y a la división en dos células hijas. Esta se divide en varios estados, que son G1, S, G2 y M. El estado G1 quiere decir el intervalo 1. El estado S representa simplemente la síntesis, donde ocurre la replicación de ADN. En el estado G2 se representa el intervalo 2 y finalmente en el estado M agrupa la mitosis o la meiosis, en el cual se da el reparto del material genético nuclear. La primera, la metafase, las fibras de los huesos se fijan en los centrómeros de los cromosomas, alineándolos en el plano ecuatorial. En la anafase, se separan y duplican el número de cromosomas, ya que los centrómeros tiran de las cromátides hermanas en direcciones opuestas. Telofase es la etapa final del proceso de la mitosis e implica la división real de la célula. Esta se divide en dos y hace que los cromosomas se desenrollen para formar un nuevo núcleo en cada una. El uso mitótico se desensambla para completar la creación de una nueva célula. Proceso de división celular propio de las células reproductoras, en el que se reduce a la mitad el número de cromosomas. Meiosis se divide en dos etapas, meiosis 1 o fase reductiva. Su principal característica es que el material genético de las células hijas es la mitad del de las células progenitoras. Meiosis 2 o fase duplicativa. Las células restantes de esta etapa tienen diferente contenido genético que sus células progenitoras. En meiosis 1, los cromosomas en una célula diploide se dividen nuevamente. Este es el paso de la meiosis que genera diversidad genética. Profase 1. Es la etapa más compleja del proceso y a su vez se divide en 5 subetapas que son leptoteno, cigoteno o cigonema, paquiteno, diploteno y diacinesis. Metafase 1 y anafase 1. En la metafase 1, las tetradas se alinean en el ecuador de la célula. Las fibras de uso se pegan al centrómero de cada par homólogo y los eventos subsiguientes son similares a la mitosis. Durante la anafase 1, las tetradas se separan y los cromosomas son arrastrados a los polos opuestos para las fibras del uso. Los centrómeros en anafase 1 permanecen intactos. La meiosis 2 es similar a la mitosis. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la recombinación. La meiosis 2 separa las cromátidas produciendo dos células hijas, cada una con 23 cromosomas haploides, y cada cromosoma tiene solamente una cromátida. Los cromosomas se acomodan en la placa ecuatorial de la metafase, parecido como sucede en la mitosis, estando unido al que ya completamente formado uso meiótico. Los centrómeros se separan y las cromátidas hijas, ahora cromosomas individuales, se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Los centrómeros se separan y las dos cromátidas de cada cromosoma se mueven hacia los polos opuestos en el uso. Las cromátidas separadas ahora pueden llamarse cromosomas por propio derecho. Telofase 2. La membrana nuclear se forma alrededor de cada juego de cromosomas. La citoquinesis tiene lugar produciendo cuatro células hijas, gametos en animales, cada una con un juego haploide de cromosomas. Debido al estrecruzamiento, algunos cromosomas tienen segmentos recombinados de los cromosomas progenitores originales. La citoquinesis consiste en la separación física del citoplasma en dos células hijas durante la división celular. Tanto en la mitosis como en la meiosis se produce al final de la telofase, a continuación de la cariocinesis. En este caso, algunas células, algunos hongos, por ejemplo, no se produce la citoquinesis, ya que en estos organismos duplican su núcleo manteniendo el citoplasma unido, consiguiendo así las células pluricelulares. Bueno, las células implicadas en mitosis se producen en las células somáticas, pueden ocurrir en células haploides o diploides, ya que los cromosomas homólogos no están emparejados.
En meiosis solo se producen las células madre de los gametos y se produce solo en células diploides, ya que precisa con los cromosomas homólogos estén emparejados. En la mitosis solo existe una división celular, tanto que en meiosis existen dos divisiones. En la mitosis se separan cromátidas hermanas, mientras que en meiosis en la primera división se separan pares de cromosomas homólogos, en la segunda división se separan cromátidas. El sobrecruzamiento no se produce en la mitosis, mientras que en la meiosis se produce entre cromosomas homólogos. Además, la duración en la mitosis es corta, mientras que en la meiosis es larga. En la mitosis, dos células hijas con igual información genética, mientras que en la meiosis, cuatro células hijas genéticamente distintas con la mitad de la información genética de la célula madre. Asimismo, en la mitosis, el crecimiento y la renovación de células y tejidos, el mantenimiento de la vida del individuo. En la meiosis, la continuidad de la especie y el aumento de la variabilidad genética.